Hola, soy Camila Peralta. Muy pocos en Centroamérica están pensando en la posibilidad de un ataque terrorista por parte de algún grupo radical o extremista. Pero después de los recientes ataques, quizás sea el momento de tomar esta amenaza más en serio, ya que dentro de la región se encuentran no solo embajadas y consulados, sino también grandes intereses para países que están en la mira de terroristas. Terroristas que no discriminan raza, sexo, edad, nacionalidad, son ataques criminales. Empecemos nuestro análisis inteligente del tema de interés de hoy, midiendo junto a expertos a qué se enfrenta realmente la región centroamericana. Y lo hacemos con lo que fue noticia hace tan solo unos días en Niza, Francia. Bienvenidos al cierre. El ministro de Justicia de Francia identificó al sospechoso del ataque en Niza como Mohamed Louayed, quien por no tener antecedentes penales en marzo de este año, le fue suspendida una pena por agredir a un automovilista en una pelea. También anunció que se creó un grupo interministerial para brindar asistencia a las víctimas, entre las que hay 2 estadounidenses y 10 niños. En cuanto a la atención de seguimiento para las víctimas del ataque, hemos por desgracia adquirido cierta experiencia, que significa que el servicio de asistencia a las víctimas está en el trabajo dentro del ministerio. Los fondos que habían previstos para distribuir han sido puestos a disposición y las responsabilidades que son nuestras están en línea con las expectativas de nuestro país. Minuto a minuto, la cifra de muertos va en aumento. El presidente francés extendió por 3 meses más el estado de emergencia en el país. También queríamos expresar nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias. Mientras estoy hablando, 80 personas han muerto. 84 para ser precisos. Y hay unas 50 personas en un estado crítico, entre la vida y la muerte. Entre estas víctimas hay franceses, también hay una gran cantidad de extranjeros de todos los continentes y hay muchos niños, jóvenes que vinieron a ver los fuegos artificiales con sus familias para ser felices, para compartir en algo alegre, algo deslumbrante, y también fueron alcanzados, heridos de muerte, para satisfacer la crueldad de un individuo o tal vez un grupo. Máster en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, además en Derecho Militar y contra el Terrorismo, asesor de importantes empresas y gobiernos. Nos acompaña vía telefónica desde Bogotá, Colombia, el doctor Augusto Oviedo. Bienvenido al cierre. Buenas tardes, Camila. Es un placer estar en tu programa Al Cierre. Escuchamos ya de manera repetitiva terrorismo, atentados, amenazas, pero si echamos para atrás un momento y nos preguntamos cómo podemos definir terrorismo, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? En efecto, el terrorismo no solamente tiene que ver con lo que sucede en el Mediano Oriente. Terrorismo es cualquier manifestación que causa dolor, sufrimiento a una comunidad, a una sociedad, independientemente de la motivación que ésta tenga. Puede tener motivación política, motivación religiosa, motivación ideológica, cualquier fanatismo, rencor, odio o generar miedo para intimidar a una sociedad, a las autoridades o a los organismos internacionales. En este contexto, el terrorismo también puede ser manifestaciones que se pueden generar no solamente por actores organizados, armados, con la connotación de un ejército privado o un ejército irregular, sino también puede haber actos de terror causados por agentes del Estado, como también por organizaciones criminales que delinquen en el campo del narcotráfico o en otros tipos de actividades como los maras o en otros tipos de manifestaciones como las que padece en Centroamérica con una violencia inusitada. Doctor Oviedo, escuchábamos anteriormente al presidente Hollande haciendo noticias acerca de lo que pasó en Niza y casualmente hablaba del tema de una persona individual que fue el que incitó este miedo. Hablamos del tema del lobo solitario, aquí también recientemente el presidente Barack Obama dijo que era un gran peligro
con lo que sucedió en Orlando, estas personas que realmente no se sabe ni cómo ni cuándo van a atacar. ¿Existe este tipo de riesgo en la región y particularmente en Centroamérica? En efecto, el lobo solitario es lo que se denomina un terrorista, que es distinto a una organización terrorista. Ambos tienen connotación y manifestaciones de daño o miedo que infunden a las autoridades y a la sociedad. Pueden causar daño. Existen formas colectivas de causar ese daño de manera estructurada y organizada, grupos de terrorismo, o de manera individual, terrorista. Y estos, ambos tienen una gran capacidad de peligrosidad. El organismo terrorista o el grupo terrorista puede actuar con más de un elemento, pero en determinados actos de terror, desarrollando actividades terroristas, puede hacerlo con uno de sus integrantes o varios de estos, de manera individual o de manera coordinada, con lo que se desarrollarían otros elementos integrantes de ese grupo terrorista. El terrorismo que normalmente estamos escuchando en las noticias y de manera repetida es ese terrorismo que está conectado con matar por el respeto a la religión, por el respeto a Alá. Pero en Centroamérica podríamos pensar que hay grupos organizados que se dedican a ciertas actividades o negocios ilícitos que de igual manera siembran temor en la población y evitan la confrontación con la ley. Por lo tanto, le pregunto si estamos frente a un caso de algo que en la región se le podría llamar como terrorismo tropicalizado. En efecto, la amenaza del terrorismo existe en cualquier lugar del mundo. Centroamérica no es la excepción. No debemos olvidar, acaso, que Centroamérica sufrió de las peores formas de terrorismo en la década de los 70s, 80s, y ese escenario ya superado, gracias a Dios, no es el que se va a manifestar en el siglo XXI o en esta etapa que estamos viviendo tempranamente el siglo XXI. Las amenazas de terrorismo que se pueden estar enfrentando son aquellas que tienen un atentado severo frente a la seguridad ciudadana. Atentados que pueden ser desarrollados por un individuo que quiere tomar venganza, mandar un mensaje o simplemente quiere inmolarse de una manera histriónica, causando miedo y terror a la colectividad. No se requiere una motivación especial para hacer un acto terrorista. Basta simplemente tener los medios y las formas de generar daño, de causar zozobra a una comunidad en un momento determinado, poniendo en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o edificaciones, como puede ser los casos ocurridos recientemente en Francia, pero también pueden ser ocurridos en México, donde se enfrentan los actos de barbarie y narcotráfico, o los que desarrollan los maras, que de manera cruenta asesinan, matan y desangran a personas en un sector centroamericano. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso nuestra siguiente invitada se suma a nuestro análisis inteligente. Centroamérica en la mira del terrorismo. Ya regresamos. El terrorismo parece ser algo lejano en el ente de los centroamericanos. ¿Será así? Se une a nosotros la analista política, catedrática y experta en la materia, la señora Nuria Marín. Bienvenida al cierre. Pues un gran gusto de estar por acá y un saludo a los telescuchas del programa Cierre. Y al doctor Oviedo que nos escucha desde Colombia y participa. Doctora Marín, recientemente, no fue ni más ni menos que el año pasado, que la Sala Constitucional de El Salvador, en uno de sus fallos, dice abiertamente que los grupos denominados maras o sus similares que atenten contra el Estado se van a considerar grupos terroristas. Entonces, debemos entender a estos grupos que no solo están en El Salvador, sino que ahora, me atrevo a decir, que circulan por la región como una verdadera amenaza terrorista. Bueno, en primer término, yo les explicaba de que en realidad una definición única de terrorismo no existe. Yo utilizo normalmente la definición de Naciones Unidas por la carencia de esa definición única. El doctor Oviedo nos hablaba muy ampliamente de los componentes y desconozco esta resolución en particular, pero sí temería
que en un país como El Salvador, en donde el tema de la criminalidad hay una manipulación y un componente político, se definan a grupos como terroristas, siendo que no tiene todos los componentes de lo que realmente constituye el terrorismo. El elemento fundamental del terrorismo es una acción de violencia políticamente orientada que busca como objetivo una población que no tiene nada que ver con el acto en terror en sí, por eso es que normalmente la población civil es un objetivo y básicamente lo que se pretende es un mensaje político, un mensaje psicológico, un mensaje de inseguridad. Creo yo que todavía en Centroamérica la mayor cantidad de elementos que tenemos no es tanto terrorismo, sino de criminalidad y de criminalidad organizada. Doctor Oviedo, escuchando ahora a la doctora Marín, quisiera acotar las palabras suyas de un reciente artículo en el que usted dice que el riesgo del terrorismo en Centroamérica es latente, aun cuando en la región se ve como un tema distante. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué están haciendo a nivel de organizaciones, también hemisféricas, para combatir este temor, esta amenaza que parece ser absolutamente real? Camila, en primer lugar doy gracias a la presencia de mi compañera en el panel. Solo aporto un elemento que es el terrorismo no solamente tiene motivaciones políticas y el terrorismo no solamente se desarrolla en contra del Estado. Si miramos en el mismo contexto, el terrorismo tiene distintas manifestaciones y causas no políticas, causas religiosas y demás. Eso ha llevado que a nivel hemisférico y a nivel universal se han adoptado distintos mecanismos para contener la amenaza del terrorismo. Terrorismo, por ejemplo, puede ser calificado como la toma de una aeronave, la destrucción de un barco, puede ser también la destrucción de un edificio, o, dependiendo de país a país, la definición de terrorismo va cambiando. Comportamientos como los que adelantan, por ejemplo, los palestinos contra Israel son considerados actos de terrorismo. En algunas naciones son considerados desobediencia civil. Conductas como las que desplega la oposición política en Venezuela pueden ser considerados por el gobierno venezolano como actos de terrorismo, pero para el resto de la humanidad o de las sociedades puede ser considerado como represión al delito de opinión. A nivel internacional, frente al tema del terrorismo, se han venido adoptando mecanismos que obligan a los países a penalizar las conductas que causan zozobra, miedo a una colectividad. Trátese de que esta colectividad se vea afectada no solamente por actos dañinos que atentan contra la vida o la integridad de bienes o medios de transporte o edificaciones, sino también, como dice muy bien mi colega del panel, pues hace referencia a un mensaje que buscan transmitir. Es por ello que muchas de las medidas a nivel continental van encaminadas en varios frentes. Uno de ellos, frenar la financiación del terrorismo. Se considera tan responsable quien pone la bomba a quien pone los medios económicos para que un individuo terrorista o una organización, conjunto de personas de terror, grupo terrorista, desarrollen conductas al terrorismo, que desarrollen conductas que generen miedo o zozobra en una sociedad. 2. Se considera conducta terrorista no solamente el acto individual, sino también se trata de establecer lo que se conduce a ver el daño que se genera el miedo o el mensaje, al margen del mensaje que se transmite, el daño que genera la sociedad. Por eso se limita, por ejemplo, a transmitir actos violentos o transmitir escenas de masacre o de muerte, porque eso justamente potencializa el mensaje de terror que quiere conducir el terrorismo. Doctora Marín, hablábamos inclusive ahora fuera de cámaras, que este mensaje de terror, este sembrar el miedo en la sociedad civil, es un efecto muy delicado porque además se traduce en un efecto boomerang, en un efecto hacia la población, que la población no necesariamente sabe cómo digerir, sabe cómo manejar. ¿Qué hacer con relación a esto? Bueno, esto es un tema muy importante porque efectivamente ese es el objetivo máximo de un acto de terror, generar inseguridad, generar incertidumbre en la población, que es una población que se siente vulnerable. ¿Por qué cuando sucedió el 11 de septiembre la gente se sentía vulnerable en Costa Rica? Bueno, porque Estados Unidos lo vemos cerca, igual en el caso de París. Tal vez no tanto si son actos terroristas en Oriente Medio porque es una región no cercana.
Lo que hay que hacer como país, además de hacer todo un tema de inteligencia, preparar la legislación, preparar los cuerpos policiales, hay todo un tema que corresponde a la sociedad civil, que es que la mejor herramienta no es violencia, no es una respuesta armada, no es una respuesta policial, sino que es prevención, es inteligencia, es que cada ciudadano se sienta parte de ese órgano que le transmite a un órgano policial que ve un maletín mal puesto en un aeropuerto, o que si vamos a un parque de diversiones, cosa que yo viví en Estados Unidos, la ciudadanía inmediatamente alertar a cuerpos de policía de que hay un objeto extraño que ha sido dejado y que perfectamente podría ser un instrumento que atente contra la seguridad de todos. Y también hay un componente de respeto, tolerancia, de respeto a la diversidad, que parte de los hogares, que parte de las escuelas, que parte del colectivo social, porque detrás de lo que hay, detrás de la mentalidad de un terrorista, y no es fruto de la casualidad de que muchos de estos terroristas no son ciudadanos de otros países, traen una no historia. son extranjeros, normalmente son ciudadanos estadounidense, belga, francés, de segunda o tercera generación, que ha sufrido discriminación, que ha sufrido xenofobia y que se siente altamente resentido porque los padres llegaron a Estados Unidos, Francia, Bélgica, a un país que les abrió un mundo de oportunidades. Pero ese joven que no tuvo la experiencia de haber vivido en Afganistán, ese joven que no vivió en Túnez, se siente en alguna medida huérfano porque no es tunecino, pero tampoco sus pares franceses lo consideran un nacional. Hay una falta de arraigo. Y de respeto y sobre todo de que no haya discriminación. Doctor Oviedo, estamos por terminar nuestro segundo bloque, así que le voy a preguntar, del 1 al 10, ¿qué tan probable es un atentado terrorista en los próximos Juegos Olímpicos en Brasil en el siguiente mes que están a punto de empezar? 7, teniendo en cuenta que es un escenario perfecto para mandar un mensaje de miedo, de terror, por la presencia masiva de personas en estos escenarios deportivos. Oviedo, por haber estado hoy en Al Cierre con nosotros. Así que mira. Recuerde que puede participar a través de nuestras redes sociales. La cita en Twitter es a través de @cb24. Además, mi correo electrónico, sería maravilloso que me escriba y que me cuente de qué quiere que hablemos. cperalta@cb24.tv. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos. Hoy es Niza, Orlando. Podría ser mañana Managua, San José o Tegucigalpa. Seguimos con nuestro análisis inteligente de hoy, el tema de la amenaza terrorista en la región centroamericana, el extremismo y lo autóctono. Doctora Marín, hablamos de prevenir y hablamos de combatir el terrorismo, pero me atrevo a decir que se percibe y que se siente una gran inexperiencia en el tema en la región. Tenemos al mismo tiempo consulados, embajadas, empresas transnacionales, bienes y personas que son de mucho interés para los gobiernos. ¿Hay una amenaza que podemos controlar? Bueno, en primer término, no la diría yo como una amenaza inminente, aunque perfectamente el terrorismo existe desde la antigüedad y puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, hay ciertos elementos positivos en la región, hay otros no tan positivos. Los positivos tenemos una región centroamericana que, a diferencia de una Colombia, ya tiene varios años, décadas de haber tenido un lindo y maravilloso proceso de pacificación, en donde una gran cantidad de fuerzas opositoras a los gobiernos tienen un canal de inserción política. Entonces el Frente Sandinista ha tenido opciones, de hecho está en el poder, o el Frente Marabundo Martí. Entonces sí ha habido a nivel centroamericano varios elementos de conciliación, amnistías, reinserción y sobre todo la posibilidad de que esas voces adversas a lo que eran en los años 80 a un sistema político han tenido canales de comunicación vía partidos políticos que en la gran medida ha sido la vacuna
política de esos países para que no existan estas voces sin un canal de comunicación. Ahora, hablamos particularmente de ese escenario centroamericano, pero no en vano, hace pocos días estuvimos acá en Al Cierre hablando casualmente de eso, de cómo las FARC pretenden a través de este acuerdo de paz empezar a formar parte de la política de manera legítima en Colombia. ¿Qué se puede aprender de lo bueno y de lo malo que ya se dio en Centroamérica a través de estos procesos de reintegración de grupos terroristas o grupos guerrilleros a la sociedad y particularmente a la política? Bueno, es que ese justamente es un reclamo de estos grupos que no tenían una voz política, no tenían una voz o un mecanismo de plasmar los ideales, porque al final de cuentas muchas de estas movilizaciones eran jóvenes, hombres y mujeres, buscando una alternativa de gobierno. En aquel momento eran, recordemos que en Centroamérica hubo muchas dictaduras, en Costa Rica a veces perdemos esa perspectiva porque somos una democracia centenaria, pero en muchos de los países la realidad en América Latina era que eran dictaduras o de izquierda o mayoritariamente de derecho, había violación de derechos humanos y hay toda una serie de avances que hemos hecho como región, en donde uno de ellos ha sido justamente la reinserción de estos grupos militares a la sociedad civil y que además estos grupos puedan manifestarse políticamente a través de los partidos políticos. Esa es la buena noticia. Lo que no veo tan positivo es toda una serie de condiciones de desigualdad, de pobreza, millones de jóvenes que en la región, en América Latina estamos hablando de 20 millones de jóvenes que no trabajan, que no estudian. A mí me parece que hay un caldo de cultivo muy importante. En Centroamérica eso significa 1 de cada 5 jóvenes. En Centroamérica la estadística es exactamente igual, 2.1 millones. Y por otra parte tenemos 3 millones de jóvenes que sí trabajan, pero que sacrifican sus estudios por salir a trabajar y que por la poca educación que tienen perpetúan un eslabón o una cadena de pobreza, porque al no tener la oportunidad de sacar por lo menos el colegio, están condenados a tener siempre trabajos con muy alta vulnerabilidad. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos como región, el atacar la desigualdad, que es un tema muy presente en el siglo XXI, y además darle oportunidades a estos jóvenes, porque lo peor que puede suceder es que los jóvenes pierdan la esperanza. Yo creo que detrás de los actos terroristas siempre hay un joven hijo, hermano, primo, amigo, que perdió la esperanza y que dentro de su debilidad dio el paso a radicalizarse y a utilizar un acto de violencia para llamar la atención y el reconocimiento a una causa política o religiosa o de cualquier otra naturaleza. Y es que es casualmente este grupo de ninis, como se les dice muchas veces en los estudios, que ni estudian, en los diagnósticos, que ni estudian ni trabajan, que son como un nido de vulnerabilidad para todos estos grupos terroristas y que casualmente, aquí es donde quiero hacer la conexión con el tema de la migración, porque hemos escuchado en los últimos meses gran cantidad de migrantes sirios y de parte del Estado Islámico llegando a Centroamérica. ¿Hay algún denominador común que calce ahí con el tema del terrorismo? Bueno, yo siempre he dicho que es muy peligroso y hay varias voces políticas que considero nuevamente muy peligrosas en donde hacen un igual, o sea, inmigrante es igual a terrorista y eso me parece sumamente delicado. Efectivamente hay una serie de personas aisladas, migrantes que recurren a actos terroristas, pero también no debemos de descartar que hay nacionales que también recurren al terrorismo. Entonces, me parece que hay que separar, no por ser inmigrante es terrorista y no por ser nacional no es terrorista. A esto hay que verlo como casos aislados y cada condición hay que verla en su verdadera dimensión. ¿Qué tan preparada está, digamos, a nivel de estrategia ya los actores hemisféricos, específicamente lo que es la OEA, lo que es CELAC, para enfrentar las diferentes amenazas, ya sean directas o indirectas, que generan en estos momentos, que se produce por el terrorismo?
A mí me parece que el tema es complejo, es multidimensional, tiene un componente policial, tiene un componente de inteligencia, pero también tiene un componente de prevención desde la parte policial, pero también la más importante, la prevención desde lo social. Una población con oportunidades es la mejor receta y la mejor vacuna para que no haya jóvenes a los que les hemos robado la esperanza y que eso es la justificación de ellos para buscar alternativas más radicales y fundamentalistas. Y es cierto que hay intereses particulares en la región que pueden ser apetitosos, que pueden ser de agrado para estos grupos terroristas. Pensemos en los del Oriente Medio para no concentrarnos en los que son en la región, o sea, donde hablábamos que hay un número 7 posibilidad de atentado en Brasil, ahora para los Juegos. ¿Cómo conciliamos ese sentimiento? ¿Cómo conciliamos esa noticia? Bueno, a mí me parece que el hecho de que ese 7 que asignó, y también está en mi memoria Atlanta, no es tanto por la región en sí, sino porque se trata de uno de los eventos mediáticos de mayor proyección mundial, como lo es una Olimpiada. Entonces, efectivamente ahí hay todo un componente policial preventivo, porque ya está la sociedad preparada, porque viene este mega evento, pero vea usted que no fue el cierre del Tour de France, no fue la Eurocopa, sino que el acto terrorista sucedió en Niza. ¿Por qué? Porque también las personas que están detrás de los actos de terror son personas que calculan esto, y entonces yo siempre he dicho, en tema de considerar que podemos crear una sociedad 100% segura es desconocer las posibilidades reales de los cuerpos policiales o militares, y que la mejor receta en realidad está en un trabajo que tal vez políticamente es muy difícil de vender, porque es muy fácil vender el subir las penas, es muy fácil vender que vamos a subir el número de efectivos, pero en realidad, lo más importante es la prevención, el enseñar respeto, la tolerancia, el tener una sociedad abierta a la diversidad, una sociedad que tenga los mecanismos para integrar personas diferentes, y eso es en realidad los retos que tienen en cualquier parte del mundo, en Centroamérica, Estados Unidos y en Europa. Doctora Marín, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por ilustrarnos todo este tema que a veces parece tan ajeno, pero que está tan cerca. Un placer. Hoy hablamos acerca de la posibilidad del terrorismo en Centroamérica y por eso le dejamos esa idea de que como sociedad tenemos que prepararnos y que estar muy atentos, estar muy al ojo. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.